Bueno, Martín, buenas noches. Buenas noches, Bienvenido al programa. muchas gracias. Mira, vamos a hablar de matemáticas, de esta asignatura que para muchos alumnos es difícil. ¿Por qué? Es una asignatura que para algunos o para una parte importante de los alumnos es un poco un coco. Eh, es un poco realmente para la gran mayoría de los alumnos, pero no por la asignatura en sí, sino por cómo se ha tratado esta asignatura desde hace siglos, ¿no? Las matemáticas nacen de la realidad, de lo cotidiano, y en algún momento a lo largo de la historia se incluye dentro de los libros de texto y se empieza a transmitir de esa forma con los libros de texto y se olvida en algún momento de volverla a conectar con la realidad. Y eso hace que esta materia se haya convertido en una transmisión de símbolos, de garabatos, que la mayor parte de las personas no comprenden, y menos cuando son pequeñitos y están construyendo su conocimiento lógico matemático. Entonces, el hecho de que sea un logro, de que la gran mayoría de las personas pues, no les atraiga las matemáticas, es por cómo se ha enseñado a lo largo de tantos años. Es por culpa de la metodología. Cuando uno cambia la metodología, se obtienen resultados diferentes. ¿Hay demasiados alumnos en las aulas para poder enseñar bien las matemáticas? Bueno, yo concretamente este año tengo 25 alumnos. Bien es verdad que cuando uno dispone de menos alumnos, pues se supone que las prácticas de aulas son mucho mejores. Yo no creo que sea precisamente un problema de alumnado, aunque partimos del principio de que cuanto menos alumnos tengan, mejor sería porque los puedes atender mejor. Creo que la cuestión está en la metodología. Hasta ahora solo se han transmitido las cosas de forma oral y verbal y mediante los libros de texto. Los libros de texto ni son malos ni son buenos, sino es el uso que se hace de ellos el que se convierte en un mal uso, que es el empezar en la página 1 y acabar en la página 200 sin dejarte ninguna por el camino. Entonces, es realmente lo que se debería de cambiar para obtener mejores resultados es la metodología. Y retomando la pregunta, yo creo que no es que haya un número excesivo de alumnos, sino la dificultad activa en las cuestiones de tipo metodológico. Por tanto, se podría decir que se están utilizando sistemas pedagógicos anacrónicos, es decir, sistemas pedagógicos de otra época. Efectivamente, no solo de otra época, sino de otros siglos y siglos atrás, porque todavía ya no digamos del siglo XX, sino del siglo XIX. Ahora están, por ejemplo, las nuevas tecnologías en todos lados y la gente a veces cree que con utilizar las nuevas tecnologías se está ya en el siglo XXI. Y nosotros perfectamente en nuestras charlas, en nuestros cursos que hacemos, demostramos que usted puede tener la última tecnología salida ayer por la tarde, pero puede estar haciendo la pedagogía del siglo XIX. Es la forma de actuar lo que hace modificar los esquemas de pensamiento de los niños y a veces de los mismos profesores. El profesor que le está hablando lleva 30 años trabajando en esta profesión, tenía unas creencias cuando empezó y a medida que ha ido pasando los años, en contacto con otros maestros, ha ido cambiando y ha ido aprendiendo de sus alumnos, algo que yo al principio me creía que eso era imposible, que el que sabía era yo. Entonces, efectivamente, tenemos un sistema anacrónico muy antiguo. Estamos, por ejemplo, sobre todo basándolo todo en la enseñanza de los algoritmos. Los algoritmos son las operaciones, llevo una, llevo dos, coloca las unidades con las... Cuando nadie hace eso en ningún sitio fuera de la escuela. Yo vengo con frecuencia por Cataluña y por muchos lugares, y no veo ningún sitio donde haya que calcular, donde veas un camarero, alguien en el aeropuerto, y coloco las unidades con las unidades, las decenas con las decenas. Y eso es lo que se está transmitiendo, que eso fue útil hasta el principio de los 70, cuando no había cálculo electoral. Y entonces, efectivamente, concluyo que los sistemas son bastante anacrónicos. Hay alumnos que hace tiempo, hace años, que están estudiando matemáticas, sin embargo, desconocen principios básicos. Efectivamente, pero no es por el alumno, sino por cómo se le ha transmitido. Para que se dé un buen aprendizaje se debería de pasar por estas tres fases según proponía Brunner, un psicólogo americano, que es la fase manipulativa cuando uno trabaja con objetos de la realidad, luego pasar eso a lo gráfico, que serían los dibujos, cuando uno tiene una canica o una pelota, luego el dibujito de la pelota y luego sustituirlo por el lenguaje